En el siguiente video se explica cómo crear los diferentes conceptos de nómina. Esta opción nos permite crear o modificar todos los conceptos para liquidar la nómina. Estos juegan un papel importante dentro del sistema, ya que es la base para una adecuada liquidación de la nómina, prestaciones sociales, vacaciones, primas, entre otros. Cada concepto tiene parámetros específicos. Para crear los conceptos vamos por la ruta Archivos, sección Configuración, opción Conceptos. Presionamos el botón Conceptos, vamos a visualizar los conceptos que se tienen creados en el sistema. Si vamos a crear un nuevo concepto, le vamos a presionar el botón más. Tenemos el campo código, donde se ingresa el código que se desea asignar al concepto que se está creando. Le vamos a asignar en este caso el código 01, le damos Enter, nos va a llevar al campo descripción, el cual nos va a permitir ingresar el nombre que se le dará al concepto. Ejemplo, si es salario básico, si es auxilio de transporte, si es horas extras o el concepto que deseemos crear. Le vamos a asignar un nombre. Tenemos el campo concepto DIAN, es un código asignado por la DIAN para cada concepto que se aplica en la liquidación de nómina. Estos códigos son estándar de la DIAN, no se pueden crear, ni modificar, ni eliminar. Vamos a desplegar y nos va a aparecer la lista con los diferentes códigos de la DIAN. Buscamos el código según el concepto que estemos creando, relacionamos el código del salario básico en este caso. Seguidamente vamos a ir al campo tipo liquidación. En este campo nos va a permitir seleccionar el tipo liquidación que aplica para los conceptos que se están creando. Desplegamos y encontramos el listado de los tipos de liquidación que existen en el programa. La primera opción que vamos a encontrar es salario básico. Este tipo de liquidación aplica solamente para el concepto de salario básico. El siguiente tipo de liquidación es porcentaje a los conceptos matriculados. Este aplica para los conceptos de deducción a los empleados, correspondiente a salud y pensión. Al seleccionar esta opción se despliegan otros campos, como por ejemplo el porcentaje, que corresponde al porcentaje a aplicar sobre la base. En este caso, si es un concepto de salud o pensión, le aplicaríamos el 4%. También nos va a mostrar en la parte inferior la descripción de concepto. Acá podemos seleccionar los conceptos que serán base a tener en cuenta para aplicar los porcentajes. En este caso se colocan en el recuadro derecho los conceptos que eran base para calcular el porcentaje matriculado para dicho concepto, y en el recuadro izquierdo los que no se van a tomar como base. Si deseamos pasar un concepto al recuadro derecho, lo señalamos, presionamos en este símbolo y se pasará el concepto al lado derecho. Quiere decir que este concepto será base para calcular el porcentaje matriculado para dicho concepto. El siguiente tipo de liquidación es suma porcentaje a las horas de novedad. Este aplica para conceptos de pago de horas extras sin recargo, es decir, al cálculo del porcentaje configurado se suma el valor de la hora normal. Al seleccionar esta opción se despliega el campo porcentaje, que corresponde al porcentaje a aplicar según el valor de la base. También tenemos el tipo liquidación novedades fijas por empleado. Este aplicará para los conceptos como natillera, retroactivos, bonificaciones, incentivos, préstamos, intereses de préstamos, entre otros. El tipo liquidación porcentaje a las horas de novedad aplica el porcentaje al valor de la hora según el salario del empleado. Estos pueden ser los recargos nocturnos y los recargos festivos nocturnos. Al seleccionar esta opción se van a desplegar los siguientes campos: porcentaje, que corresponde al porcentaje a aplicar según la base, y valor base, que es el valor a tomar en cuenta para aplicar ese porcentaje. Tenemos el tipo de liquidación, valor para salario inferior a base por hora. Este aplica para el subsidio de transporte. Aplicaría cuando el pago del auxilio de transporte es quincenal. Al seleccionar esta opción se despliegan los recuadros vistos por el porcentaje de los conceptos matriculados anteriormente y se habilitan los siguientes campos. El campo valor, en este se indica el valor a pagar por dicho concepto, en este caso el valor del auxilio de transporte, y el campo base, que es el que valida el sistema para generar el pago. En este caso sería la base para generar la liquidación del auxilio de transporte.
Tenemos el tipo liquida valor para salario mensual inferior a base por hora. Este aplicaría para el auxilio de transporte cuando se va a realizar el pago mensual. También cuando seleccionamos este tipo de liquidación nos va a mostrar los campos valor y base. Esos son los diferentes tipos de liquidación que podemos utilizar a la hora de crear un concepto. En este caso, como vamos a crear el concepto de salario básico, vamos a seleccionar el tipo liquidación salario básico, que solo aplicaría para este concepto. Tenemos el campo resta horas base. Esta opción la vamos a activar en los conceptos los cuales afectan las horas de salario básico. Tenemos el campo tipo de concepto. En este vamos a tener dos opciones, devengado y deducción. El devengado se activa si el concepto que se está creando genera devengado al empleado, y deducción se activa si el concepto que se está creando genera una deducción al empleado. En este caso lo vamos a dejar como devengado. En el campo en periodo se selecciona en qué periodo dentro del mes se va a utilizar el concepto. Si es en el periodo 1, colocamos el 1, si es en el periodo 2, colocamos el 2, para que genere la liquidación en ambos periodos, le colocamos el 0. De igual forma, si pagamos decadal o catorcenal, se marca dependiendo del número del periodo en que deseemos utilizar el concepto. Tenemos el campo estado, nos va a permitir activar o desactivar los conceptos para que impida o permita relacionarlos en las novedades de los empleados. El parámetro horas hace referencia a las horas mensuales básicas que elabora el empleado. En este se indica si el concepto suma para las horas mensuales. En el campo prioridad te indica el sistema ese concepto cuando genera deducción qué rango de prioridad tiene, siendo 0 la prioridad mayor. En el campo periodicidad se indica en qué semana, catorcena o quincena dentro del mes se liquida dicho concepto. Desplegamos. En este caso vamos a seleccionar quincenal, vamos al campo grupo. Todos los conceptos deben tener asociado uno de estos grupos según sea el caso: salario, horas extras, otros ingresos, aportes en salud, aporte obligatorio de pensión, aportes voluntarios, pensiones, retefuente u otras deducciones. Este dato es necesario para generar el informe de certificado de ingresos y retenciones. En este caso vamos a seleccionar la opción de salarios. En el campo ausentismo, este concepto es para las novedades de ausentismo, para marcar si es enfermedad general, licencia de maternidad, accidente de trabajo, entre otros. En este caso vamos a seleccionar la opción no aplica. Tenemos la pestaña base acumulados. La opción suma indica si suma la operación realizada por el concepto para generar acumulados. La opción resta indica si resta la operación realizada por el concepto para generar acumulados. Y la opción ninguna no carga los valores del concepto a los acumulados. En esta pestaña no liquidables nos permite ingresar a qué empleados no aplicarles el cálculo de este concepto. Una vez terminemos de diligenciar el concepto, le vamos a presionar el botón guardar. Nos genera notificación de que el registro fue almacenado correctamente, le vamos a dar a aceptar. De esta forma podemos crear los conceptos de nómina en el aplicativo Hubgy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.